Primera de Samuel, capítulo 1, versos 1 al verso 8. El libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 1, verso 1 al verso 8. Y la verdad es que voy a estar compartiendo por algunos meses acerca de este libro maravilloso en varias perspectivas, en la cual nos puede enseñar a nuestra vida cosas reales que pueden estar sucediendo en nuestros corazones. Específicamente el día de hoy quiero hablar acerca de eso, la primera parte, ya que hay una segunda de ella que vamos a ver la próxima semana. Pero Primera de Samuel, capítulo 1, verso 1 al verso 8, ya que no tenemos el apoyo visual, comparta su Biblia si alguien no lo trajo, con la persona que está a su lado, pero póngase de pie y vamos a compartir esta palabra. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 1 al verso 8, y vamos a leer la palabra del Señor, y dice así: Hubo un varón de Ramataim, de Sodim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Sur, Afrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Dígale a la persona que está a su lado: un corazón afligido es un corazón que Dios quiere usar. Ahora denle una linda sonrisa a la persona matutina a su lado y puede sentarse. Y lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy es un tema en el cual nos lleva como título la aflicción que te lleva a la acción. La aflicción que te puede llevar a la acción. Y cuando nosotros hablamos de aflicción, se nos viene inmediatamente a la mente, y mientras compartía esta palabra y la buscaba en mi corazón para poder compartirla en el día de hoy, ¿cuántos de nosotros hemos pasado por alguna aflicción en la vida, en la cual aflicción se puede entender, y según el diccionario, aflicción no es otra cosa más que el sufrimiento físico, es una pena o es una tristeza? Ahora, ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros nos podemos identificar con este tipo de resultado que da la aflicción? ¿Cuántos alguna vez han pasado por aflicción? Uy, yo veo que muchas manos no hablan. Aquellos que no levantaron las manos, les voy a pedir que al final del servicio pasen aquí al frente y me voy a tomar una foto con ustedes y la voy a poner en Facebook. No, porque es increíble, ¿eh? Todos nosotros hemos pasado por aflicción, de una u otra manera. Entonces, cuando hablamos de la aflicción, entonces la aflicción inmediatamente se conecta con el sufrimiento. Con el sufrimiento. Y la aflicción puede venir de diferentes áreas. La aflicción que te puede venir a tu vida cuando tu carro se quiebra en el momento más importante. Sabes que tienes que ir a trabajar toda la semana y el carro se te quebró. ¿Qué haces? La aflicción puede venir porque alguien ofendió o dañó tus sentimientos. Y no necesariamente puede ser el esposo o la esposa, puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser un hermano, una hermana, algún ser querido. Y uno se puede sentir con ese tipo de aflicción y con ese tipo de dolor o amargura en su corazón. La aflicción puede venir porque posiblemente tu jefe en el cual tú trabajas nunca te ha golpeado la espalda para decirte has hecho un buen trabajo, todo lo contrario, siempre te está oprimiendo.
y llegas a tu casa afligida, y llegas a tu casa angustiado o angustiado, ¿cierto? De una manera en que dice, ¿por qué las personas no consideran lo que hago? ¿Cuántos se han sentido así alguna vez? Como que estamos de aquí no sale, de aquí no sale, se lo prometo. Pero no hemos sentido así, afligidos. Y la aflicción de por sí de repente trae esa condición de desesperación, una condición en la cual me siento entre la espada y la pared, una aflicción que muchas veces me ahoga, esa aflicción que incluso llega mucho más allá, incluso sacar una respiración, de sentirnos afligidos, angustiados, dolidos. Y es un poco lo que nosotros vamos a ver, porque lo que aquí nosotros vemos en este tipo de aflicción que nosotros vamos a identificar en su significado, no es otra cosa más en la cual nosotros tenemos que entender que aunque la aflicción que nosotros podemos ver en alguien aquí, que va a salir ahora a relucir dentro de esta palabra que vamos a compartir, es una palabra en la cual que independiente que nos sintamos afligidos, independiente que nos sintamos dolidos, apenados o estemos pasando por un momento difícil de nuestra vida, es importante saber que cada aflicción se puede transformar en una acción. Escúchalo bien. Cada aflicción se puede transformar en una acción. ¿Cómo yo puedo sacar provecho de las angustias, de la pena, de la tristeza que yo pueda estar viviendo o que tú puedas estar viviendo? ¿Cómo puedo sacar provecho? Accionarme a que me lleve mucho más allá y no dejarme en un estado, ¿cierto?, de depresión, en un estado de amargura, en un estado de desesperación, sino que accionarme a lo que yo estoy viviendo en mi vida diaria. Todos nosotros, de una u otra manera, cuando despertemos en la mañana, el día lunes, el día de mañana, valga la redundancia, vamos a ver que van a haber momentos que se van a venir de aflicción a nuestra vida. Pero ¿cómo yo enfrento esas situaciones? ¿Cómo yo voy a poder enfrentar? ¿Cómo yo voy a poder vivir y accionar de tal manera que yo tome esa acción, esa aflicción, y la transforme en una acción para mi vida? ¿Vamos a la historia? ¿Va conmigo? Vamos entonces. Lo que aquí entonces encontramos en la historia de Samuel es interesante porque aquí lo que vamos a hablar es de Samuel. Y lo más importante es que en el capítulo 1 nosotros encontramos que se habla de Samuel incluso antes de que éste comenzara a nacer. Antes de que naciese ya se estaba hablando de Samuel. ¿En qué sentido? Porque lo que vemos aquí, el relato mismo así lo presenta, en que Samuel, si bien es cierto, es un hijo que fue concedido a través de una oración. Ustedes saben un poco la historia, ¿no? Fue concedido a través de una oración, y no solamente eso, sino que fue una oración en la cual hubo una mujer, una madre que se lo estaba pidiendo a Dios. Pero no era cualquier madre. Era una madre que estaba pasando por un momento difícil. Un momento de aflicción. Porque hemos leído en la palabra, era una mujer que no podía tener hijos. Y esa era Ana. Entonces, cuando nosotros vemos esta situación, vamos a conocer un poco más de la mamá entonces y la madre de Samuel. Y miren lo que eso nos da. Se nos entiende entonces que la madre de Samuel, ¿quién era? Era Ana. Y como tal, Ana entonces es el personaje principal de este capítulo 1, que usted le puede leer en casa todo el capítulo, pero se va a dar cuenta que Ana pasa a ser, ¿cierto?, el protagonista del capítulo 1. Tanto así que todo se encierra en su aflicción, en su amargura, en su tristeza. Pero lo más lindo es cómo uno puede comenzar viéndola afligida a cómo puede terminar viéndola accionada por su pena. Pero lo que a nosotros nos lleva ahora a saber entonces a Ana en esa aflicción y como personaje principal, donde nosotros vamos a encontrar que afligiendo el corazón de Ana era porque ella no podía tener hijos. Era una circunstancia difícil para ella. Uno ahora lo puede tomar muy normal. Uno puede saber de muchas condiciones de personas y de mujeres, ¿cierto?, que no pueden tener hijos y que mucho por tiempo lo han deseado. Y eso en la sociedad hoy en día no es mal visto, se entiende, se comprende. Uno puede vivir en esa circunstancia. Pero si eso lo trasladamos al siglo pasado donde vivía Ana, era una situación totalmente distinta a la que hoy se puede vivir. Socialmente, culturalmente, especialmente en la amistad, en la familia, en la gente que la rodeaba. Ana vivía una aflicción por el solo hecho de no poder tener hijos, porque incluso se encontraba o se vivía como un castigo. Inmediatamente, si alguien veía a una mujer estéril, una mujer que no podía tener hijos, era apuntada con el dedo. Era señalada como una persona, cierto, que Dios por una u otra manera la estaba castigando.
Y tenía que vivir con esa pena, tenía que vivir con esa amargura, tenía que vivir, ¿cierto?, en que cuando ella escuchaba un comentario inmediatamente se conectaba a su propia vida y pensaba instantáneamente que estaban hablando de ella. Por la misma condición, otras personas incluso no se juntaban. Personas que tenían cierto hijo muchas veces no se juntaban con las personas que no tenían hijos por una situación social. Entonces, eso un poco nos grafica la situación increíble de aflicción que Ana estaba viviendo. Pero no solamente era eso, sino que una otra cosa también vemos es que esa aflicción aumentaba, aún así, en la vida de Ana, en esta misma historia que nos estamos nosotros viendo, porque aparte de Ana, de estar involucrada en una familia, ella tenía que vivir ese momento de aflicción por la insolencia de una rival que ella tenía. Y vamos a verlo más adelante cuál era su rival, pero no solamente tenía que sentir o vivir la insolencia de una rival, sino que también a cierta medida ella podía pensar en que a través de esa manera en la cual ella era posiblemente castigada con alguna burla, con alguna puntada con el dedo, con una mirada diferente, ella por otro lado podía sentir la compasión de un hombre que la amaba. Entonces, cuando vemos la situación de ella, encontramos ahora que Samuel entonces tenía una madre. ¿Quién era su madre? Pero también tenía un padre. Y en esta situación, y por eso es interesante que se habla de Samuel antes que nazca, antes de que naciera ya se estaba hablando de él. Entonces aquí lo que nos gatilla, el padre, ¿quién era? El padre se llamaba Alcana. Y Alcana, ¿sabe lo que era? Era un levita. Era un levita. Y el primer capítulo te lo da a entender de dónde viene. Tienen toda una generación, cierto, de levitas, en la cual es interesante. ¿Por qué razón? Porque este venía del clan de los caotitas, que era, si bien es cierto, era levita, pero era uno de los más honorables de dicha tribu en la cual su padre se encontraba. Era una persona que era considerada como levita en sí, como un ministro de Dios. Y no solamente eso, mira lo que podemos decir de su familia. La familia de Samuel encontramos que era una familia interesante. ¿Sabe por qué era interesante? Porque era una familia piadosa. Una familia piadosa. Y lo interesante de vivir como familia piadosa, ¿sabe lo que pasaba con ellos? Es interesante porque la familia piadosa, especialmente en las familias que eran israelitas, tenían que hacerlo por cultura. Tenían que vivir de esa manera, más si eran levitas. Entonces en esa condición piadosa, mira lo que pasaba. Pasaba algo interesante acá, porque ellos eran especiales en el sentido de ser levitas. Ustedes ya consideran y saben la situación de los levitas. Los levitas no tenían un lugar físico en la cual Dios le haya prometido una tierra. Ellos tenían que vivir, ¿cierto?, en condiciones, en tierras de otras personas que Dios le había dado. Son los únicos dentro de la tribu, históricamente, ¿cierto?, se cuenta teológicamente de que ellos no recibieron una tierra por herencia. Ellos vivían donde se les alojaba y se les daba tiempo, tenían que dar el espacio para que ellos viviesen. Pero lo interesante de esto es que aún así su vida eran personas totalmente nobles en su corazón. Y esa nobleza que ellos vivían en el corazón era una nobleza que se les llevaba como ministro de Dios. Pero mira lo que pasa acá. Hay una nota muy interesante cuando nosotros podemos ver esto, porque lo que ellos tenían que ser, al hacer de esa manera, con ese corazón, en otras palabras, ellos eran promotores, hermanos, de la piedad a otras familias. Ellos tenían que saber promover la piedad, la consideración, el amor. Ellos tenían que vivirlo. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Nos enseña un punto importante, ya que una de las cosas que tenemos que considerar, incluso para nosotros mismos, es que nosotros, tú o yo, como sacerdotes de la casa en la cual nosotros nos encontramos, o la casa que Dios nos ha dado para poder sobrellevarla o llevarla, es importante que tú, como sacerdote de tu casa, seas promotor de la bendición de lo que Dios te ha dado. Dios quiere que tu familia sea una familia constituida en el sentido de que la promoción de Dios viene sobre tu vida para entregar a los tuyos. Ahora, cuando nosotros lo vemos así, hablamos de la piedad. ¿Y qué se entiende por la piedad? La piedad se entiende también como el fervor, la compasión. En otras palabras, entonces, yo tengo que ser promotor de la piedad, del favor, de la compasión de Dios para mi familia. Es importante. Y vamos a entender por qué es importante. Vayan conmigo al verso 2 y al verso 3 del capítulo 1. Nos vamos a encontrar con una información bien interesante acá. ¿Por qué era interesante esta información? El verso 2 y el verso 3 del capítulo 1 de Samuel. Mire lo que leemos acá. Algo bien interesante.
Y tenía él, ¿de quién está hablando? Muy bien, Elcana. Y tenía él 2 mujeres. Y no es el corito que dice 2 mujeres y un camino. No, ese es un corito, no sé, por ahí anda perdido. No era ese. Pero mira lo interesante acá. Él tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana. Y el de la otra, Penina. Significa que la primera esposa, ¿quién fue? ¿Quién fue la segunda esposa? Así era. Ahora, algo bien interesante acá, y lo vamos a ver más adelante. Dice, y Penina tenía hijos. Más Ana no los tenía. Pero mira lo que dice ahora en el verso 3. Y todos los años, diga conmigo, todos los años. Mantenga esa palabra en su mente, en su disco duro. Porque dice que todos los años aquel varón subía, ¿a dónde? A la ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos. Diga conmigo, Jehová de los ejércitos. A Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos. ¿De quién? De Elí, Ofni y Finés, que eran sacerdotes de Jehová. Entonces vamos a ver 3 puntos interesantes aquí. El primer punto que vamos a ver es los promotores de la piedad. ¿Cómo poder ser promotores de piedad? Dígale a la persona que está a su lado, Dios te ha llamado a tener piedad con otros. Entonces lo que aquí encontramos, que Elcana lo que hacía era subir, ¿cierto?, a una fiesta solemne. Esa fiesta solemne, ¿cierto?, se entregaba en el tabernáculo, ¿cierto?, de Sila para adorar y para ofrecer. Pero ¿qué es lo que ofrecía? Lo que ofrecía él era un sacrificio a Jehová de los ejércitos. Y esto se vuelve interesante. ¿Por qué se vuelve interesante cuando nombramos Jehová de los ejércitos? Porque una de las condiciones que encontramos acá, Samuel va a ser uno de los primeros propulsores en la cual va a usar ese título de Dios, ese título de Jehová. Y lo va a ver, usted lo puede ver más adelante, o como tarea para la casa, lea el primer libro de Samuel y se va a encontrar cómo Samuel, pues, después que nace y crece en su ministerio, usa mucho este nombre, y era muy importante. ¿Por qué era importante? De la siguiente manera, ese título, cierto, lo que traería para el pueblo de Israel no era otra cosa más que el consuelo para sus propias vidas. ¿Y por qué iba a traer consuelo? Porque una de las cosas que nosotros podemos encontrar acá es que cuando se hablaba del nombre de Jehová, se hablaba de aquel que era dueño de todas las huestes de Israel, y no solamente eso, porque la razón que se daba acá en el pueblo de Israel en aquel siglo, en el momento que Ana vivía, en la condición como estaban viviendo ellos, en un momento muy frágil, en la cual se encontraba en que Israel en cierto tiempo estaba pasando, hermanos, por una necesidad en la cual numerosamente ellos eran débiles. Y al ser numerosamente débiles, ¿qué es lo que pasaba? Mientras ellos vivían esa condición de debilidad, porque no tenían un ejército, no eran muchos, ¿qué es lo que pasaba? Por otro lado, su enemigo era numeroso y poderoso. Su enemigo se estaba fortaleciendo. Su enemigo cada vez se estaba haciendo más poderoso. Pero por otro lado, Israel estaba viviendo esa necesidad en la cual ellos se sentían cada vez más, ellos eran débiles en números. Entonces acá nosotros vemos el plan divino de Dios de lo que se está considerando. Me va siguiendo donde quiero llegar. Si no, se lo repito. En la cual la condición de una aflicción se puede transformar en una acción. Independiente del enemigo como se levanta alrededor tuyo, e independiente de la aflicción que puedes estar viviendo, nunca dejes de pensar de que aunque vivas en una aflicción y tu enemigo posiblemente se está haciendo fuerte, tienes que pensar de que Dios, hermano, en su trono está creando un plan para bendecirte el día de mañana. Dios tiene un plan y lo está creando en tu momento de aflicción para bendecirte. Aunque tu enemigo se quiera levantar poderosamente y tú posiblemente estés pasando por un momento de debilidad, aún así, en Dios, Jehová de los ejércitos, estamos viviendo una victoria. ¿Cuántos lo creen así? Digan amén. Entonces lo que nosotros vemos acá, que la condición entonces que el pueblo vivía, y una condición tan rica aquí que yo veo, es que cuando el pueblo escuchara este título de Dios, que es Jehová de los ejércitos, inmediatamente ellos iban a considerar a Jehová como el dueño de todo. En otras palabras, estaban diciendo Jehová de los ejércitos como el Jehová dueño del cielo y de la tierra. Ahora miren lo que pasa acá. Una de las condiciones que vamos acá es que en nombre de Jehová a Israel le iba a dar seguridad. Diga conmigo, seguridad. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Quiero decirte
Nunca ni tú ni yo menospreciemos lo que Dios es para nuestras vidas. Nunca menospreciemos, hermano, y más en el tiempo de aflicción que hemos estado pudiendo vivir. Siempre tenemos que considerar que Jehová de los ejércitos es nuestro Dios fuerte y valiente, y Él siempre lo va a hacer en un momento de necesidad de nuestra propia vida. Por eso, así Israel no estaba viviendo ese título de Dios. Pero cuando iba a empezar a vivirlo, iba a traer seguridad a su propia vida. Por eso la palabra no se equivoca cuando dice que él se levantaba como estandarte. ¿Por qué? Porque los ejércitos de Jehová lo que hacían, levantaban un estandarte que decía Jehová de los ejércitos. Y cuando el enemigo leía ese estandarte lo que decía, ellos inmediatamente al leerlo huían, porque sabían que no podían meterse con ellos. Entonces lo que nos dice la palabra y lo que nos está enseñando, nunca menospreciemos lo que Dios es contigo. Porque muchas veces consideramos a Dios según lo que tenemos. Si estamos viviendo momentos de aflicción, momentos de amargura, es cuando menos pensamos emocionalmente en que Dios se puede hacer más fuerte en nosotros. Todo lo contrario, nos debilitamos. Cuando pasamos por aflicción, lo primero que viene a nuestra mente es debilitarnos. Y vamos a verlo más adelante. Pero sigamos con la historia. Mira lo que nos enseña la historia. Cuando entonces nosotros nos habla de que tenemos que ser promotores de la piedad, ¿qué nos está diciendo esto? Nos está enseñando en otro sentido que tenemos que ser ejemplo para que otros puedan ver en mí la pasión de Cristo. Cuando Dios me invita a poder ser compasivo, el fervor de Dios, la compasión de Dios a otro, en otras palabras me está diciendo, tú y yo tenemos que ser el ejemplo para poder mostrar la pasión que Dios ha colocado en mi propia vida. Mi pregunta es, ¿cómo mostramos la pasión de Dios? Y muchas veces la pasión de Dios se puede leer en Facebook. Yo no lo digo de ustedes, pero he visto muchos posteos, y no de ustedes, de Chile, esto pasa en Chile, Oiga, calamidad, y calamidad, y calamidad, que uno termina con un pañuelo secándose las lágrimas. Oye, uno lee, qué triste la vida de esta persona. Y al final dice, pero yo confío en Dios. Oye, entonces, ¿dónde está la confianza en Dios? Porque no la entiendo, no me cuadra. Porque Dios nos enseña a vivir diferente. Nos enseña a vivir en fe creyendo que importa la aflicción que estemos viviendo, Dios se hace más fuerte todavía en nuestra vida. Una cosa interesante es que cuando estés viviendo momentos de aflicción es cuando Dios más fuerte te va a hacer. ¿Y cuántos se gozan de ello? Ahora, cuando nosotros podemos ver entonces esta pasión de Cristo y nos invita a poder llevar la pasión de Cristo, encontramos entonces en la historia que nos cuenta que Elcana entonces como levita, esto era lo que hacía, tenía la condición de poder llevar la palabra, de como familia, sacerdote, llevar la compasión a otro. Y entonces cuando él ofrecía sacrificio, él llevaba esa adoración y ese sacrificio a Dios, lo hacía, hermano, para su propia vida y para su familia. Pero también, hermano, lo hacía, ¿sabe para qué? Para poder animar a sus vecinos y de esa manera dar buenos ejemplos. Él como levita lo que hacía cuando iba cada año a entregar esa ofrenda, él lo hacía porque sabía la pasión que él tenía de Dios en su vida, pero a la misma vez lo hacía para que otros vieran quién era su Dios. En su acción entonces lo que él hacía era poder conectar y gatillar el corazón de otros a poder animarse. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Dios cuando nos invita a vivir apasionado en su presencia, no es para que esa pasión y esa gracia de Dios y esa bendición de Dios la vivamos solamente nosotros, es para que otros también se conecten a tu espíritu y de esa manera tú les puedas hacer ejemplo y animarlos a que se apasionen por Dios. Por eso es bueno que otros vean la pasión de Cristo en tu propia vida. Porque si ven un Cristo derrotado, un Cristo amargado, un Cristo desolado en tu vida, ese es el Cristo que piensan que tú vives cada mañana y cada día en tu vida. Pero cuando ellos ven un Cristo en tu vida, poderoso, resucitado, bendecido, como dueño de toda de tu vida, ese es el Dios que ellos van a empezar a ver en sus propias vidas también. ¿Me va siguiendo lo que le quiero decir? Entonces la pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿por qué entonces es recomendable tener este ejemplo? ¿O por qué el ejemplo lo llevaba Elcana? Punto número uno, ¿sabe por qué? Porque lo que hacía acá Elcana era que
había una decadencia religiosa en aquel entonces. Y él como levita sabía que tenía que ir cada año a hacerlo. Y no lo iba a desmotivar nada de lo que estaba pasando en aquel momento el pueblo de Dios. Estaban pasando por un decaimiento espiritual, de tal manera entonces de que él, al hacerlo, es decir, posiblemente está todo, pero yo lo voy a hacer. Aunque los demás no lo hagan, yo lo hago. Y eso animaba. ¿Por qué razón entonces? Porque había una decadencia religiosa. Y usted lo puede ver más también con los hijos de Eli, porque uno de los problemas que había, esa decadencia religiosa la traían y era considerada y era vista en los hijos de Eli. Usted conoce que eran unos sacerdotes que no se portaban muy bien. No se portaban. Y lo más interesante es que si usted va al original de los nombres de Eli, son egipcios. Los nombres de ellos son egipcios. Ni en su propia... Es como, siempre se consideraba antes de que uno le colocaba a los hijos nombres bíblicos, ¿se acuerdan? Pero ahora no, ahora le colocan nombres de famosos. ¿Ah? Justin Bieber, porque así quieren que lo más, como que... sí. Pero antes uno siempre consideraba los nombres. Bueno, hacerte paréntesis, no. Pero anyway, pero lo que pasaba aquí era considerado. Entonces, ¿por qué él hacía esta piedad? ¿Por qué era promotor de la piedad? Primeramente entonces porque había una decadencia religiosa y los principales que estaban a cargo, que eran los hijos de Eli, ¿cierto? Se comportaban muy mal, tenían esa grave situación en que si no se estaban portando muy bien, pero no voy a tomarlo a ellos, ellos son como terciarios en esta historia. No importa, lo primordial entonces en la historia principal es lo que hace Elcana, porque Elcana lo que hacía entonces era promover la pasión de Dios de tal manera que ¿cómo la promovía? Haciendo una ofrenda, ¿cierto? Y de esa manera cumpliendo el deber delante de Dios. Ahora mira lo que pasa acá. Elcana quería, aunque los hijos de Eli no cumplían como tal, como sacerdote de Dios, a la acción de llevar un sacrificio, decía, si ellos como sacerdotes de Jehová no lo hacen, yo debo hacerlo. Y eso es un lindo ejemplo, porque muchas veces nosotros esperamos que otros lo hagan cuando tú debieras hacerlo. ¿Me explico bien? No, que si ese líder no lo haga, entonces ¿para qué lo voy a hacer yo? Aquí no se trata de que lo haga. Tú tienes que tener una acción de Dios, entregarte, apasionarte por Dios. Ahora mire lo que pasa acá. Entonces, lo que nosotros podemos notar acá, y lamento que no esté el apoyo visual, pero se lo voy a dar, así resumidamente si usted va a tomar nota, es muy importante saber que así como Elcana era promotor de la pasión de Dios y hacía lo que otros debían haber hecho, él lo hacía con pasión. Eso nos da a entender a nuestra vida que ninguno de nosotros tenemos una excusa, hermano, en nuestro ánimo para poder dejar de hacer, hermano, nuestras responsabilidades. Porque aquí lo que estaba pasando, hermano, que muchas veces por nuestras aflicciones o por nuestras irresponsabilidades nos llevan, hermano, a desanimarnos de tal manera que en vez de promover, ser promotores de la pasión de Dios en esa adoración y sacrificio a Dios, lo que estamos haciendo es trayendo amargura a otros corazones. Me voy a dar a entender. Muchas veces hay personas que les gusta que su tristeza sea traspasada a otras personas y vivan su misma tristeza. Yo hablaba en la semana con una persona X, es supervisora de X lugar, y me decía esta persona que esta persona tenía en su departamento dos personas bien calificadas. Una era una persona que necesitaba que siempre le golpeara la espalda. Good job, buen trabajo. Y iba donde su supervisor, y mire, hoy día consiguió un cliente nuevo, muy bien, y tenía que hacerlo así, y así funcionaba bien. Es su forma de hacerlo. Si no lo hacía, se desanimaba. Pero había otra persona que tenía que andar trayendo pañuelo todos los días, porque siempre era llorar y amargura y un problema y otro, y esta persona vivía siendo compasiva, había que siempre abrazarla, no te preocupes, sigue adelante, y era todos los días, un cuento de todos los días. ¿Cuántos han vivido situaciones como esa? Y muchas veces ese tipo de aflicción, hay personas que le encanta vivir en la pena, en la tristeza. Pero lo que Dios nos quiere enseñar, que si te gusta vivir en la pena o en la tristeza, es el tiempo de que esa aflicción la pueda transformar en una acción. Salir de ese metro cuadrado que el enemigo te quiere tener y puedas ver la hermosura de lo que Dios coloca a tu alrededor.
¿Cuántos se gozan por eso? Entonces tenemos que ser promotores de la piedad. Segundo, es muy importante acá, lo que nosotros vemos acá ahora es la familia dividida. Y mira lo que pasa acá. La familia de Alcán, ¿cierto?, estaba pasando por un problema bien grande. Y ese problema bien grande que estaba pasando Alcana, este hombre llamado Alcana tenía que tomarle atención. Y él tenía, hermano, que ponerle un punto. Él decía, es mi responsabilidad tomar la rienda de esta situación que está pasando. Y mira lo que encontramos acá. Y es muy importante saber que cuando hay una familia dividida, esta división que trae consigo trae pecado y aflicción. Miremos las causas de lo que estaba pasando acá. ¿Cuáles fueron las causas que llevaron a la familia Alcana a dividirse? Miró, la primera causa, ¿sabe cuál fue? En que Alcana se había casado, había tenido, ¿cierto?, 2 mujeres. Y ese era un problema. ¿Y por qué era un problema? Porque según la tradición, o según, hermano, la institución original del matrimonio, y lo declara, para que usted lo apunte, Mateo 19, verso 5, verso 8, Mateo 19, verso 5, verso 8, donde dice, no fue así del principio, no voy a entrar en detalle, pero sí da a entender que por una causa así, y encontramos en el libro de Moisés, a Moisés diciéndole, cierto, porque habían personas que tenían problemas y todo lo demás, bueno, hagan esta división y ya divórciense y pasa todo el asunto, pero Jehová dice, no era así al principio, se da una condición, no voy a entrar en ese detalle, pero lo que aquí encontramos, que aquí había un problema que trajo Alcana a su familia.